también, les comento que estoy grabando ya la clase para que quede ahí disponible por si alguien después quiere verla. Em, no voy a compartir la pantalla de las reglas porque ya la hemos visto, así que voy a ir directo a la presentación. A ver, ahí debió cambiarles la pantalla y denme un segundo para poder colocarlo más extenso, más grande. Ahí sí. Y ahora vamos acá. Bien, la idea es que vayan, como somos pocos, igual se puede dar de forma más fluida tal vez la conversación o la interacción. Así que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, puede reactivar su micrófono o de lo contrario también puede ir escribiendo en el chat. Bien, entonces, ¿cuál era la temática central que íbamos a ver en historia electivo? Yo les había mencionado que nos íbamos a enfocar desde un principio en la temática que ustedes están viendo en pantalla. Es decir, íbamos o vamos en este caso a analizar el tema de la inmigración. De la inmigración, por un lado, en el contexto de Latinoamérica, y también íbamos a tratar de llevar ese tema hacia otras regiones del mundo. De hecho, lo vamos a ver ahora en el objetivo de la clase, que la idea es que puedan tener conocimiento de otros tipos de migraciones también. Y obviamente, en este caso, entender el contexto de lo que esto significa, entender el significado justamente de esto. La imagen que están viendo en pantalla, ¿qué interpretación pueden hacer de ella? Yo sé que esto ya lo habíamos, en esa clase alcanzamos a verlo, pero por eso les comentaba al principio que tenemos que ir recordando cosas que son esenciales, sobre todo en este caso con ustedes, porque no habíamos tratado esta temática demasiadas veces. La imagen entonces que está en pantalla, ¿quién me puede decir cuál será el significado que tiene? Estoy atento al chat y si quieren también pueden reactivar su micrófono. Culturas. Ya, ahí alguien mencionó el concepto de culturas. ¿Qué otra interpretación o qué otra cosa pueden agregar de la imagen que ven? Ahí en el chat, Brenda dice distribución de oportunidades, lo dice como una pregunta. ¿Puede ser también, Brenda? Eh, Me gustaría tal vez que pudiese explicar un poquito más a qué te refieres, pero entendiéndolo desde el punto de vista de lo que estamos hablando, sí, lo entiendo. Isabela dice inclusión, también al final le coloca un signo de interrogación. Claro, podría ser también esta imagen representativa de una u otra forma de lo que es inclusión, tal vez. Eh, Brenda agrega que dice no exista desigualdad, distribución de oportunidades, decía entonces, y que no exista desigualdad. Sí, sí puede ser. Alguien al principio mencionaba el concepto de culturas. Y esa persona que decía culturas, ¿a partir de qué llegó a ese significado? No sé si me lo puede decir, viendo qué cosa particularmente. Viendo los idiomas. Todos están Ya, saludando en el idioma. exacto. Muchas gracias, Felipe. Efectivamente, y algo que no debemos dejar pasar por alto, en general, cuando hablamos de inmigración, uno lo asocia automáticamente a tal vez a migrar a otro país o que tiene una directa relación con otras nacionalidades. Bien, entonces por eso la imagen y por eso los distintos idiomas, eh, creo que aquí falta, podría ser una diversidad, pero creo que faltan muchas más personas representativas de otras partes del mundo. Pero podríamos señalar entonces que esta imagen tiene el significado de una diversidad.
que aún falta por profundizar. Bien, eso es lo que vamos a tratar entonces en estas clases. Vamos hoy día a comenzar por un análisis particularmente de la inmigración en Chile. No vamos a profundizar obviamente en ello porque lo vamos a ir haciendo a través de los distintos encuentros. Y también vamos a ver otros conceptos asociados a inmigración. Hay muchos conceptos asociados a inmigración. Ya mencionaban algunos de ellos, algunos de sus compañeros. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy entonces? Analizar los procesos migratorios contemporáneos, es decir, actuales esencialmente, en distintas regiones del mundo, considerando múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los estados nacionales. Ese es el objetivo no solo de esta clase, sino de las próximas clases que vayamos teniendo cuando vayamos haciendo este análisis. Esta temática de la inmigración o de la inmigración en Chile particularmente, no sé qué me dicen ustedes, ¿qué creen que ha pasado en el último tiempo? Cuando digo el último tiempo me refiero a los últimos 3 años, 4 años. ¿Cuál ha sido como la tónica en esa temática de migración? ¿Qué creen ustedes? ¿Ha disminuido, aumentado? No sé si alguien tiene alguna idea respecto a eso. Estoy atento ahí en el chat, como como ya saben, tienen también la opción de reactivar su micrófono. Felipe dice que cree que ha aumentado en los últimos años. Eh, ¿Alguien más que me diga si coincide o no con su compañero? ¿O que esté en desacuerdo? ¿Que crea que ha disminuido? Nadie más va comentando. Me quedo entonces con el comentario de Felipe, que efectivamente, si hablamos de la temática de migración o de inmigración, y particularmente lo llevamos a Chile, efectivamente ha aumentado con el pasar del tiempo y en los últimos años sobre todo. Ahora si nos preguntamos por qué razón la cantidad de migrantes ha subido tanto en nuestro país, ¿cuál es la razón fundamental? Bueno, eso debemos enmarcarlo en esta idea de que Chile, durante los últimos años, hasta yo diría tal vez el año pasado, en un tema económico había tenido un crecimiento bastante sostenido. Tal vez no un crecimiento desbordante, pero sí económicamente había venido creciendo durante los últimos años, de forma general. Esa es una de las primeras razones de por qué tal vez aumentó eh, la inmigración en nuestro país. Ahora, eso es la razón de por qué, o una de las razones de por qué vienen a Chile particularmente muchos migrantes. Pero también en nuestro país existe un contexto de desconfianza por parte de nosotros como ciudadanos hacia una gran parte de las instituciones que están dentro de nuestro país. Y eso se vio reflejado particularmente por un grupo de personas importantes que comenzaron a manifestarse el año pasado, donde parte de la problemática tiene que ver con la desconfianza en las distintas instituciones. Les pregunto a ustedes, ¿en qué instituciones existe o se da esta desconfianza? Quiero ir dando la posibilidad de que lo puedan hacer voluntariamente, ya, pero la idea es que también vayan participando, entonces, si no voy a ir ahí pidiendo simplemente o eligiendo a personas para que me vayan respondiendo. Em, Fernanda dice las AFP, es una de las desconfianzas en la cual las personas tienen desconfianza. Bueno, entre paréntesis, Brenda dice que su internet va más o menos. Ojalá que puedas continuar, Brenda. De igual forma, si es que tienes demasiados problemas, la clase va a estar grabada y después va a estar en YouTube. Ya.
¿En qué otra institución la ciudadanía tiene desconfianza? A ver, Felipe dice las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Efectivamente. Em, Más allá de si uno individualmente está o no está de acuerdo con eso, pero sí se ha expuesto por parte de la ciudadanía este descontento con este tipo de instituciones. Aparte de eso, podemos mencionar otras instituciones de carácter más general aún, por ejemplo, la misma clase política. La gente eh, no confía en la clase política que reina en nuestro país. Bien, ¿cuál es otra de las razones entonces eh, que se dan en este contexto que la gente participa socialmente? La petición de equidad, inclusión, que es uno de los conceptos que mencionaban delante, y obviamente una serie de demandas en torno a temáticas de salud, de educación, mejor calidad de vida, mejores pensiones, etcétera. Bajo este contexto es que en Chile hablamos de entonces la temática de inmigración. Miren, escuchen esta frase, lo pueden ir leyendo también. Reconciliar al mundo es demasiado ambicioso, pero al menos se puede formar a los niños para ser respetuosos hacia las diferencias, que son lo único que nos permite aprender. Si todos fuéramos iguales, no podríamos ofrecernos nada unos a otros. Allí una frase muy interesante eh, y que se da en el sentido de que ustedes como jóvenes y también como ya parte de esta generación, están encargados muchas veces de enseñarles tal vez a los más pequeños, sus hermanos o sus futuros hijos, el tema del respeto hacia la diversidad, hacia la tolerancia. Y si eso fuese así, o viviésemos en una sociedad donde de forma mayoritaria se da de esa manera, claramente viviríamos en un mejor país. Cuando hablamos de la inclusión, que es un concepto muy amplio, no solamente hacemos referencia a los migrantes. Obviamente, si hablamos de gente o de grupos de personas que son muchas veces excluidos, la primera idea que se viene es el tema de la migración. Pero no solo los migrantes, y aparece mencionado acá, hay muchos otros grupos dentro de esta sociedad que son muchas veces excluidos. Por ejemplo, los pueblos originarios o personas con necesidades diferentes. Entonces, la idea es trabajar en la educación, eh, en el educar a ser tolerante para que no se dé esta situación. Cuando hablamos de la migración, no es algo nuevo. Mucha gente, sobre todo cuando se ha dado este proceso del auge de la migración, piensa que es algo que está ocurriendo ahora y que, no sé, es algo nuevo, pero no es así. La temática de migración viene desde que existen prácticamente los seres humanos y las razones han sido diversas. Ahí ustedes pueden ver una especie de infografía con algunos datos importantes, pero en resumen, estas primeras sociedades humanas, o estos primeros más que sociedades, estos grupos humanos, migraban constantemente por una razón muy simple, que era la razón de sobrevivir, la razón de poder cazar un animal, de no morirse de frío en un lugar determinado. Entonces, si hoy día nosotros llevamos esas razones que ocurrieron hace miles de años atrás, muchas de esas razones todavía pueden ser aplicadas en el contexto de hoy en el tema de inmigración. O sea, hay mucha gente que se va de sus países o que se va de un lugar determinado en busca de alimentos. Tal vez no de la forma en que lo hacían nuestros antepasados, pero la razón sigue siendo la misma, que es no morirse de hambre.
Hasta acá, chicos, ¿alguna duda o consulta o alguna acotación que quieran realizar? Estoy atento por si acaso. Continuamos. Esto es importante, porque todos fuimos, somos o seremos migrantes alguna vez en algún lugar del mundo. Todos buscamos seguridad, estabilidad política y una mejor calidad de vida, y hay algunas razones fundamentales de por qué migramos nosotros como personas. La distribución de las oportunidades en el mundo, no solamente en Chile, es en general bastante desigual. Y es una de las principales razones de por qué las personas se van cambiando. Si en sus lugares de origen hubiese igualdad, hubiesen oportunidades en términos de trabajo, en términos de educación o de salud, lo más probable es que esa gente no migraría, o que uno no migraría. Tenemos derecho a migrar, pero también tenemos derecho a no migrar, o sea, que no nos eh, obliguen a cambiarnos de algún lugar, ya sea por una razón política o una razón de otra índole. Me quedo con el primer punto, que es con el todos fuimos, somos o seremos migrantes. ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Creen que es así? ¿O será una exageración? Voy a preguntarle, bueno, Isabela dice que sí, que ella cree que es así. Eh, Me gustaría saber qué opina la Javiera Valenzuela. Si quieres, puedes reactivar tu audio, Javiera. Sería lo ideal. ¿Cómo se Yo opino que sí, Ya, que todos vamos a ser migrantes o o seremos migrantes alguna vez. alguna vez, Javi, te ha tocado migrar? O sea, me fui de Santiago aquí a Osorno cuando era chica. Ya, ¿qué tan chica? ¿Cómo Por cuántos segundo años? básico, más o Ya, menos. pero ¿tienes recuerdos entonces de, por ejemplo, ese cambio o no recuerdas demasiado? Sí me acuerdo. Ya, pero entonces sí has vivido esto de ser migrante. Muchas gracias, Javi. Si quieres silencio, no más tu micrófono. La Javi, por ejemplo, sí ha vivido esto de ser migrante. Yo recuerdo cuando estábamos en la clase, creo que también le pregunté al Dante, eh, porque cuando hablamos de ser migrante, no nos referimos necesariamente a ir de un país a otro. El cambio eh, de un lugar a otro, ya estamos hablando bajo ese contexto de migración. No es necesario que sea miles de kilómetros de viaje para decir que allí hay una migración. Por ejemplo, Isabela, no sé si puedes activar tu audio. No sé si Isabela está por ahí. No puede reactivar su audio. Ok, pero de igual forma, por ejemplo, Isabela, eh, a ti te tocó migrar hace poco. Tú llegaste hace poquito al colegio y allí hay una situación donde tal vez no te fuiste, mm, no sé, a miles de kilómetros desde donde estabas originalmente, pero sí han habido seguramente varios cambios que muchos de los migrantes viven, ¿ok? Por eso quería que nos cuentes un poquito tu experiencia, pero me interesa que entiendan eso, que no necesariamente tiene que ver con irse de un país a otro. Miren, aquí una lista no está ordenada jerárquicamente, ¿ya? ¿Por qué razón migramos las personas en general? Una de las primeras razones podría ser por trabajo. Si yo vivo en una ciudad y por distintas razones perdí mi trabajo y no encuentro trabajo por un buen tiempo, lo más probable es que busque cambiarme y me voy a ir a un lugar donde tenga eh, más posibilidades de adquirir justamente otro trabajo. Por estudios es otra razón. Y lo más probable es que a ustedes les toque ya pronto, el próximo año, a muchos les va a tocar tomar la decisión si van a tener que migrar o no desde Osorno. Es una disyuntiva.
me quedo acá estudiando o no, me voy a tener que ir a otra universidad que está en otra ciudad porque acá no está lo que yo quiero. Y aquí ustedes van a ser migrantes. Más allá de que, no sé, si dicen, ya me voy a ir a Valparaíso y en Valparaíso tengo familia. De igual forma, aunque haya familia, ustedes van a tener que habituarse a otro clima, a personas con otras personalidades, etcétera, por refugio o desplazamiento. Muchas veces, y sobre todo en el mundo actual, hay distintos lugares donde en esos países está en un contexto muchas veces crítico, de guerras civiles, lo cual lleva a que la gente no pueda seguir viviendo en su lugar de origen. Por amor, es otra razón, y entre paréntesis la reunificación familiar. Sucede mucho que cuando, si volvemos al primer punto, cuando alguien se va por trabajo, pensemos en otro país, eh, se va por trabajo a otro país, lo más probable es que se vaya solo o máximo con otra persona. Eh, ¿Por qué? Para poder encontrar, obviamente, primero el trabajo y poder tener cierta estabilidad. Y después de eso, lo que buscan habitualmente es poder traer al resto de su familia, si es que les fue bien. Por catástrofes naturales, también es otra razón de por qué podemos migrar. La erupción de un volcán eh, es una razón que en Chile se ha dado, que por la erupción de un volcán haya desaparecido pueblos enteros. Y volvemos a este primer punto para sobrevivir, ya sea para no morir de hambre o por algún tipo de enfermedad que pueda estar dándose en un país determinado. Es una razón muy elemental y que viene desde los primeros tiempos. Acá algunos datos, chicos, que pueden ir observando respecto a cómo ha ido avanzando en Chile esta temática de migración. Aparece por un lado el año, la población total, la cantidad de extranjeros en relación a la población total y el porcentaje que eso significa. ¿Quién me puede decir en qué datos estará basada esta tabla? Es una pregunta eh, de cultura general casi, pero ¿quién me puede decir en qué, de dónde se sacan los datos que están acá? ¿De dónde se obtiene esa información? ¿Quién lo sabe? Ya pues chicos, como nadie va a saber o tener conocimiento. Correcto, sí, es del censo, pero en este caso se escribe con C, ¿ya? Pero la respuesta es correcta. El censo eh, es la forma en que se obtienen los datos en general de una población en un país. Y acá los datos son tomados en gran parte de lo que el censo ha entregado. Entonces así vamos viendo que, por ejemplo, en 1865 se estima una población cercana a 1.819.000 personas, de los cuales 21.982 son extranjeros. Es decir, en ese año los extranjeros representaban un 1,2% de la población. Y así ustedes pueden ir analizando los distintos años y viendo la relación de extranjeros versus la población total. Hay algunos años más llamativos, como por ejemplo 1885 o 1907, donde la población extranjera aumentó en términos porcentuales de forma más significativa. Y eso tiene que ver con migraciones muchas veces, no sé si forzadas, pero que sí son bastante orientadas o guiadas. Nos podemos situar en el contexto de la colonización alemana, que significó que un grupo importante de extranjeros en ese periodo de tiempo se vino a vivir a nuestro país y que obviamente comenzó a aumentar la población. Y así vamos avanzando a través de los años hasta llegar a lo más reciente. De hecho, acá tengo datos más recientes que el 2012. Por ejemplo, estos datos son entregados con relación al año pasado.
Entonces son súper fidedignos. Se estima, y me interesa que vean esto, que 1.492.522 personas extranjeras residentes en Chile. Es decir, hay casi 1.500.000 personas que son extranjeros, que viven en nuestro país, o que por lo menos están viviendo en nuestro país. En relación al año anterior de esta medición, hubo un aumento significativo. Y también es importante que sepan que la relación hombres-mujeres es bastante similar. Levemente hay un grupo, o el grupo de los hombres es mayor por sobre el de las mujeres, pero son bastante similares, como lo pueden ver ahí en el gráfico. Otra cosa importante es saber la cantidad de personas que vienen desde otros países. Acá tenemos que la mayor cantidad de extranjeros vienen desde Venezuela. Por lo menos acá en Chile, los que están residiendo en estos momentos, en su gran parte son venezolanos. Después vamos viendo que la comunidad de Perú, de Haití, Colombia, Bolivia está dentro de las primeras, pero llama o destaca significativamente la cantidad de venezolanos. De hecho, aumenta, dice, hasta alcanzar el 30,5% del total de los extranjeros. Acá se menciona nuevamente, o en términos porcentuales, de todos los extranjeros, el porcentaje que cada nacionalidad se lleva. Tenemos Venezuela con el 30%, Perú casi el 16%, Haití un 12,5%, Colombia casi un 11% y Bolivia un 8%. Entre estos 5 países llegamos casi al 80% de la población total de extranjeros. ¿Ya? El resto se lo dividen entre otras personas con otras nacionalidades, pero la mayoría de los extranjeros entonces son de estas 5 naciones que acabamos de ver. ¿Alguna consulta, chicos, o pregunta? Estoy atento por si alguien quiere preguntar, agregar algo. Bien, esto ya es de lo último, porque nos va quedando poco tiempo. ¿Qué nos pasa cuando migramos? Y yo creo que aquí todos los que han migrado pueden dar cuenta de esto, en mayor o menor grado. Por ejemplo, la desinformación. Estamos perdidos o sin referencia. Ahí lo llevamos a un ámbito más local cuando se han cambiado de colegio o cuando se han cambiado de ciudad. Pueden tener o vivir esa sensación de estar perdidos en ese lugar. La soledad, obviamente, estamos llegando a un lugar que no conocemos al resto de las personas y nos podemos sentir muchas veces solos. Desconfianza. No, ese vínculo no se genera de inmediato, entonces en principio hay una desconfianza con el resto de la comunidad y el resto de la comunidad hacia ti. Y esas desconfianzas muchas veces se marcan más aún si es que estamos hablando de migraciones internacionales, es decir, de gente que viene de otro país. Desarraigo, asimilado a una cultura que no nos valora. Basta con irse desde el sur hacia el norte para sentir que no eres parte tal vez de esa población, más allá de ser chileno, pero llegamos a una cultura, como les mencionaba adelante, hay una gastronomía diferente, hay una forma de comunicación distinta, entonces por eso sentimos ese desarraigo. Y la discriminación, rechazados por nuestro origen, raza, etc. Y esa es una de las grandes problemáticas que se dan en torno a la migración. Bien, y de hecho justamente con ese último concepto de discriminación es que me quiero detener un momento y llevarlo a otro tema que está que son similares,
¿ya? Me gustaría preguntarles si han visto, obviamente, lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos días. No sé si me pueden comentar si lo han visto, si tienen información, si han entendido lo que está pasando, cuál es la razón de las protestas. Bueno, ahí Isabela, Brenda, Estefanía dicen que sí han visto. Me gustaría que, nos van quedando 6 minutos de reunión, me gustaría que veamos 3, 4 minutos de una explicación y del origen de esta problemática, para ya los últimos 2 minutos hacer una breve reflexión. Así que ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a ver un video justamente de por qué se da todo este tema en Estados Unidos. Ya voy a compartir inmediatamente la pantalla. El origen de todo lo que estamos viviendo desde hace casi una semana fue el crimen de George Floyd, un hombre negro asesinado por policías blancos, y además la forma en la que es asesinado, porque ahora lo van a ver, obviamente son imágenes muy sensibles. Lo detienen a este hombre en Minneapolis bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso de $20 en un supermercado. Bueno, Floyd no se resiste a la detención, y esto contradice la declaración de los propios policías, que decían que sí, que se había resistido. Fíjense la pasividad del hombre que está siendo esposado por estos 2 primeros agentes que llegan al lugar. Se le suman otros 2 en ese patrullero. Bueno, una vez que lo esposaron, lo llevaron hasta la pared, después intentan trasladarlo hasta el patrullero, y el siguiente registro ya es de algunos testigos que graban esta imagen. Cómo los policías, sobre todo este que estamos viendo, lo tiene contra el suelo, apoyándole el peso de todo su cuerpo, con la rodilla en el cuello. A lo que Floyd decía: no puedo respirar, por favor, no puedo respirar, en varias oportunidades. La gente que estaba allí y estaba grabando le dice: déjalo, soltalo, se va a morir. Este policía, este oficial al que estamos viendo, Derek Chauvin, es el que lo aplasta hasta que finalmente lo deja efectivamente sin aire y lo mata. Escuchen los gritos desesperados de la gente que está filmando, gente que pasaba por ahí y ve la situación y dice: bueno, ya está, lo tenés esposado, lo tenés en el suelo. ¿Es necesario que le pongas la rodilla en el cuello? Y el hombre que pedía por favor, que no podía respirar, hasta que termina muriendo. Esto provocó, esto fue el lunes pasado. Del lunes hacia el fin de semana fue increciendo la situación, protestas, mucha bronca. Las protestas que empezaron en Minneapolis tomaron, bueno, varios estados, llegó hasta la capital, Washington, incluso hasta alrededores de la Casa Blanca. El gobierno impuso un toque de queda, los manifestantes lo ignoraron. Dentro de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump lo habían trasladado al búnker subterráneo que tiene justamente para algún ataque, para algún peligro que pueda sufrir el presidente y su familia ante el inminente ataque que estaba sucediendo. Estas imágenes, que son elocuentes, se dieron en diferentes estados, 15 estados con... Bien, me imagino que pudieron ver la noticia. Ya parece que la gran mayoría de ustedes tenía conocimiento, pero de igual forma me interesaba que pudiésemos ver esto en el contexto de lo que comenzamos a hablar, que es de la inmigración y de los otros conceptos asociados a inmigración. El tema de la inclusión, el tema del racismo. No sé qué opinión tienen ustedes de lo que acabamos de ver. Dejo el micrófono abierto, nos van quedando 2 minutos. Si alguien quisiera entregar su opinión respecto a esto que vimos. No se peleen, por favor.
de a uno. Que hay poco que decir, pues, mister. Se nota inmediatamente que hay un abuso por parte de las autoridades, un gran abuso, y esto no es solamente por la muerte de este hombre, sino que es algo que llevaba años tras año tras año, y esto obviamente colapsó la gota, que es más o menos lo mismo que pasó acá en Chile. Una acción sobrepasó la gota y se generaron estos disturbios por parte de la gente que obviamente estaba eh, enojada por este actuar de la policía en este caso. Ok, muchas gracias Felipe. Me quedo con el comentario de Felipe, efectivamente no hay demasiado que decir. A ver, no hay demasiado que decir en el tono de juzgar esta acción, que obviamente es totalmente repudiable, pero sí hay mucho que decir en torno a la reflexión y a lo que nosotros como sociedad podemos hacer, chicos. Porque qué bueno que para nosotros sea algo totalmente repudiable, pero hay para muchas personas que tal vez no, tal vez podría tener algún tipo de justificación. Y como mencionaba el compañero, y como vamos a seguir hablando en otras clases, esto no es algo nuevo. En Estados Unidos sobre todo no es algo nuevo. Pero esta situación se puede dar allá en Estados Unidos o se puede dar aquí en Chile, se ha dado acá en Chile o se puede dar en otros países, ¿bien? Entonces, nos quedamos con esa reflexión. No sé si hay alguna duda o pregunta antes de finalizar. Nos quedan un par de segundos. Al parecer no, así que nos estamos viendo ya en un próximo encuentro virtual. Ahí vamos a estar en comunicación, chicos. Que estén muy bien y reflexionen en torno a estos